Buenos días, queridos estudiantes. Seguimos desarrollando nuestras actividades de Aprendo en Casa. Esta vez lo haremos en el área de comunicación. Ahora vamos a ver el título de nuestra actividad del día. Leemos textos argumentativos. Nuestra meta es identificar las características y estructura de los textos argumentativos. Para esto reflexionemos respondiendo a las siguientes preguntas. No se olviden de escribir en vuestros cuadernos de comunicación, ¿ya? ¿Has leído un texto argumentativo? ¿Para qué crees que sirven los textos argumentativos? ¿Quiénes lo usan? Ahora te invitamos a observar el texto La diversidad cultural del Perú. Fuente de orgullo e identidad regional. Lee brevemente el título, el subtítulo y fíjate en la imagen. ¿Qué nos dice? Vamos a leer el título. ¿Cuál es ese título? La diversidad cultural del Perú. Ah, está bien claro. Ahora, ¿cuál es el subtítulo? Ya sé, ustedes ya saben, es Fuente de orgullo e identidad regional. ¿Y dónde está la imagen? ¿Hay o no hay imagen? Sí, está en la parte de abajo. ¿Y qué estamos observando en esta imagen? Estamos observando niños y niñas de diferentes regiones. Entonces, ya podemos estar hipotetizando de qué tratará el texto. A ver, vamos a continuar desarrollando nuestra actividad. Luego responde a las siguientes preguntas. ¿Qué relación hay entre el título y la imagen? ¿De qué tratará el texto? ¿Para qué crees que se han escrito este texto? Pero sobre todo, ¿con qué propósito leeré el texto? La diversidad cultural en el Perú, fuente de orgullo, identidad regional. El propósito ya sabemos cuál era, nuestra meta. Con ese propósito tengo que leer este texto. Para leer el siguiente texto, considera las siguientes recomendaciones. Ten presente el propósito de tu lectura. No te olvides cuál es ese propósito. Lee un texto argumentativo para conocer sus características. Ahí está claro ahí tu propósito. Lee por párrafos y escribe las ideas principales de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que el texto que vamos a leer está por párrafos. ¿Y qué tengo que hacer? Subrayar y escribir las ideas principales de cada párrafo. Si consideras que es necesario, vuelve a leer el texto para identificar mejor las ideas principales. Siempre lo que les recomiendo. Si no lo he comprendido, vuelvo a realizar una lectura para entender mejor el contenido del texto. Ahora sí, a leer. Ahí está el título nuevamente del texto que vamos a leer. Aquí te presento el texto completo. Como ustedes están observando, está por párrafos. Y ustedes necesariamente pueden utilizar la estrategia de las llaves, como hacíamos en la institución, para poner al lado cuál es esa idea principal, porque eso nos va a servir para identificar después cuando conozcamos cuál es la estructura de los textos argumentativos. Es necesario e importante que ustedes anoten las ideas principales en cada párrafo. Ahí está. Está el texto completo donde ustedes van a hacer una lectura detenida y comprensiva en casa. Ahí está. Ya terminé de presentarles el texto completo. Luego de leer, responde las siguientes preguntas. Vamos a seguir respondiendo. ¿Qué dice el autor en el primer y segundo párrafo? Entonces, como yo he anotado mi idea principal, esa idea lo traslado para responder esta pregunta. ¿Qué problema plantea el autor del texto en el tercer párrafo?
Entonces, ¿dónde voy? Al tercer párrafo, porque seguramente ustedes van a enumerar párrafo 1, 2, 3, 4, 5 y de cada párrafo al ladito, nuevamente les recuerdo que escriban las ideas principales. Eso nos va a servir para responder estas preguntas. ¿Qué opinión o tesis plantea el autor con relación al problema? Lee el cuarto párrafo. Aquí te está indicando en qué párrafo está esa opinión o tesis que plantea el autor. ¿Qué razones o argumentos plantea el autor del texto para defender su tesis o opinión? Seguramente lo vas a identificar también las razones para que él argumente, para defender su tesis o su opinión. De eso se trata los textos argumentativos. Quinto grado. Lee el siguiente texto. Aquí te está indicando claramente que vas a desarrollar esas páginas. Después de eso vamos a leer este párrafo que nos está presentando. Los textos argumentativos dan a conocer la opinión fundamentada del autor sobre algún tema. Lo que les decía, fundamentada, objetivo. Su propósito es presentar una posición, convencer o persuadir a los lectores respecto a un tema. Para ello plantea el problema, la tesis y argumentos para defenderla. Por ejemplo, el texto La diversidad cultural del Perú, fuente de orgullo e identidad regional, el autor plantea la tesis o idea, la necesidad de proteger y conservar el patrimonio cultural del país y propone argumentos, entre ellos la vital importancia de identificar el patrimonio cultural regional y local para cuidarlo. Ahora te presento el recurso que se encuentra en los textos de comunicación. Aquí observamos la estructura de un texto argumentativo. ¿Qué nos indica realizar? Aquí te presenta inicio, desarrollo, cierre. ¿Qué vas a hacer? Vas a relacionar cada idea con una de las estructuras del texto argumentativo. Por ejemplo, aquí nos dice planteamiento del tema o asunto. Como tú en casa ya has identificado las ideas importantes en cada párrafo, se te es fácil relacionar cada idea. Ahí está, aquí te muestro un ejemplo. Planteamiento del tema o asunto, explicación del tema. Aquí ya hemos relacionado la idea. Y así sucesivamente tú en casa lo vas a completar relacionando las otras ideas a donde corresponde. Aquí al lado te presenta ya un texto completo, más ordenado. Aquí está claramente cuál es la estructura de un texto argumentativo, que no debe de faltar cuando uno produce o lee este tipo de textos. Primero, título. Ahí está claro cuál es el título. Luego, presentación del tema. Ahí está, ¿qué dice en esa presentación? Después, viene más corto un enunciado, planteamiento del problema. Sucesivamente, planteamiento de la tesis. Después, los argumentos. Estos argumentos del autor que le hacen para defender la idea que está proponiendo. Y al final, terminamos en la conclusión. Cuando lo leas, toma en cuenta lo siguiente. Señala la estructura del texto argumentativo. Aquí sí te va a tocar ya, después de haber tenido la información de cuál es la estructura del texto argumentativo, ahora te toca a ti, que estás en casa, señalar las partes de la estructura de un texto argumentativo. Identifica el problema que plantea el autor, su tesis u opinión
sus argumentos y la conclusión. Aquí también te recuerda cuál es la estructura para que nunca te olvides. El siguiente texto: el comercio ilícito de la vida silvestre, una práctica que amenaza la diversidad animal en nuestro país. Este es el título del texto que vamos a leer a continuación. Aquí te presento el texto. Estamos viendo una imagen. Observen. Al observar, ¿de qué creen que tratará el texto? ¿Qué información nos estará brindando? ¿Qué aprenderemos con este texto? A ver, vamos a ver. Y para eso, ¿qué tenemos que hacer? Hacer una lectura comprensiva, porque en este texto voy a reconocer la estructura de un texto argumentativo. Ahí está. Seguimos presentando el texto. Después de haber leído el texto, responde las siguientes preguntas. ¿Qué características tiene un texto argumentativo? Escribe tu respuesta en tu cuaderno. Elabora un cartel con las características de los textos argumentativos. Ten en cuenta el desarrollo de la actividad de la página 83, 85 y 87 del cuaderno de trabajo de comunicación. Aquí en este cartel de tus textos argumentativos tiene que tener a ser un niño, a cuidados especiales, a una buena educación, a protección y socorro, a no ser abandonado ni maltratado, a no ser discriminado, a una familia, a la salud, a una identidad. Aquí tienes que respetar la estructura del texto argumentativo. ¿Cuál será el título? Planteamiento del problema, todo lo que has aprendido durante el desarrollo de la actividad. Después de eso te presentamos un cuadro con algunas ideas para que puedas revisar tu cartel, para ver si tu cartel cumple con estos criterios de evaluación. Mencioné el propósito de los textos argumentativos. Señalé los elementos del texto argumentativo: problema, opinión o test, argumentos y conclusión. Indiqué en qué consiste el tema y el problema. Mencioné en qué consiste la tesis o opinión del autor. Mencioné en qué consisten los argumentos y la conclusión. Todas estas rúbricas lo voy a encontrar en el cartel que voy a elaborar. Comenta con tu familia y luego responde. ¿Estás de acuerdo con la opinión expresada por el autor? ¿Por qué? ¿A quién o quiénes recomendarías leer este texto? ¿Por qué? Recuerda, guarda tus anotaciones y el cartel con las características de los textos argumentativos en tu portafolio, pues serán de mucha utilidad en las próximas actividades. Queridos estudiantes, nos vemos el día de mañana con la siguiente actividad.